Esto es Torre Fuerte. Escuchemos el mensaje Nuestra Esperanza con el pastor Edgar Cerez, continuando con la serie Influencias que marcan nuestra vida. Estamos en esta serie que se llama aquellas cosas, o estamos hablando de aquellas cosas que influencian nuestra vida, o influencias que marcan nuestra vida, ese es el nombre. Influencias que marcan nuestra vida. Hemos hablado de situaciones como nuestro pasado, como las vivencias, como nuestra familia, nuestra mamá, etcétera. Situaciones que pueden marcar nuestra vida. Y el día de hoy quiero hablar de una más. Vamos a hablar de una influencia que determina nuestra vida. Y en la predicación del día de hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. ¿A qué me refiero cuando digo la esperanza? La esperanza a la que tú y yo hemos sido llamados. Específicamente vamos a hablar el día de hoy de los aspectos futuros. Vamos a hablar de la escatología que está marcada en la Biblia. Cómo la escatología, cómo los eventos futuros, cómo el final de los tiempos que marca la Biblia determina nuestra vida. Yo no dudo que haya cosas que definen nuestro presente. El pasado en gran medida define nuestro presente. Pero si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes que reconocer que no hay nada que defina tu presente como el futuro. No hay nada que determine y que genere una influencia fundamental en tu presente como el futuro, porque Dios mismo habló del futuro. Ahora, déjame hacer nada más aquí un marco general conceptual de lo que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a predicar, o no voy a predicar acerca de escatología, no vamos a predicar acerca de las señales de los últimos tiempos, no vamos a hablar del arrebatamiento, de la segunda venida, del juicio, no vamos a hablar de esos temas. No es una predicación de escatología. Sin embargo, es muy importante que usted lo conozca. Algo muy fundamental para todo cristiano es conocer acerca de los eventos futuros. Jesús lo dijo. Pablo decía que no ignoremos estas cosas. Pero sería muy atrevido de nuestra parte querer predicarlo en una predicación de 30 minutos. Y si yo predico 40, no puedes tomar esos temas. Yo le invito a que si está interesado tome un curso en Escuela de Desarrollo Cristiano. En el próximo periodo o en los próximos periodos se abrirá el curso de escatología. Tómelos para que usted lo aprenda. No vamos a hablar de escatología, sino más bien vamos a hablar cómo la escatología determina mi vida, la influencia que la escatología genera hacia mi vida, ¿ok? Ese es el contexto en el que vamos a trabajar. Mateo capítulo 24 es una de las porciones en las cuales Jesús habla más claramente y más fuertemente y más proféticamente acerca de los últimos tiempos. Desde Mateo 23 los discípulos le empiezan a hablar acerca del templo de Jerusalén y Jesús comienza a responder diciendo que no quedará piedra sobre piedra, y a partir de ahí en Mateo 24 habla de todo lo que va a suceder, habla acerca del arrebatamiento, habla de la segunda venida, habla del juicio a las naciones, habla acerca del pueblo de Israel, lo que va a suceder con el pueblo de Israel, lo que va a suceder con nosotros los discípulos, y da toda una explicación. No me voy a meter en esa parte. Al final de esta parte Jesús termina con 3 parábolas. La parábola del siervo infiel. En estas 3 parábolas da enseñanza escatológica, da enseñanza de los últimos tiempos, pero más habla de cuál debe ser nuestra actitud ante los últimos tiempos. Entonces habla de la parábola del siervo infiel, habla de la parábola de los talentos y habla de la parábola de las 10 vírgenes. Así que vamos a estudiar la parábola de las 10 vírgenes. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 25. Vamos a leerlo. Usted se va a dar cuenta que Jesús a través de esta parábola nos da una gran enseñanza. Quiero comentar algo antes de leerla. Eso lo vemos en la Escuela de Desarrollo Cristiano, pero una parábola debemos entenderla en la intención con la que fue enseñada. Un error es querer que en la parábola todo tenga un significado. No todo tiene significado en una parábola, pero hay elementos que sí. Hay elementos que son fundamentales y que los debes entender, y que debes entender. Solo puedes entender la parábola si entiendes el contexto en el que fue dicha y entiendes las implicaciones históricas de lo que es dicho. Si no, no vas a comprender. Como la parábola del hijo pródigo. Cuando nosotros vemos que el hijo pródigo fue y estaba cuidando cerdos y quería comer de la comida de los cerdos, tú dices, pues qué feo, ¿no? Pero pues bueno.
Pero un judío, en ese tiempo, escuchar que un joven judío fue a cuidar cerdos, se rompe las vestiduras. Dice, ¿cómo es posible? Si el cerdo era un animal impuro. Entonces, el contexto histórico nos ayuda a entender mucho de la parábola. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Acompáñenme entonces a Mateo 25. Vamos a leer, por favor, la parábola de las 10 vírgenes, que estoy seguro que tú ya la has leído. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Quiero compartir contigo 4 verdades que yo encuentro en la parábola de las 10 vírgenes. 4 verdades de cómo la escatología, de cómo los tiempos futuros, de cómo los acontecimientos futuros determinan nuestro presente y determinan nuestra forma de vivir. Repito, no voy a entrar a temas de escatología, a explicar la escatología en sí. Tiempos finales, qué va a suceder y cuándo va a suceder, y que si escogen a un papa de no sé de qué, de dónde. No. No nos vamos a meter esas cosas. Para eso está la Escuela de Desarrollo Cristiano. Vamos a ver cómo determina nuestro presente. Ok, primera forma o primera verdad que va a determinar mi forma de vivir respecto a la escatología. Primera verdad que yo encuentro en esta parábola. Yo necesito entender perfectamente quién es Dios. Versículo 1. No es ocioso, no es al azar que Jesús, cuando da una parábola, asigna roles. Y dice: el reino de los cielos es semejante. Está comparando las verdades del reino, el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El lugar en donde Dios gobierna. Está comparando el lugar donde Dios gobierna con una situación. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ok, ¿quiénes son las 10 vírgenes? En este rol asignado, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Tú y yo, los que estamos esperando. Eso lo voy a ver más adelante. 10 vírgenes que tomando sus lámparas, las lámparas también lo vamos a ver, que representan, salieron a recibir al esposo. Lo primero que hace el Señor Jesús es que asigna roles, y uno de los roles fundamentales aquí, ¿quién es? El esposo. Ahora, tú no entenderías cuál es la implicación y la importancia de la parábola y del esposo si no tenemos este entendimiento de la cultura judía y de la realidad judía. En los tiempos bíblicos, en el judaísmo, el matrimonio tenía 2 etapas. La primera etapa era la etapa del desposamiento, cuando un hombre iba y pedía casarse en matrimonio con una mujer. No estaban casados, pero estaban desposados. Esto ya era un compromiso, ya era un pacto. Sin embargo, en este pacto era: yo te prometo que me voy a casar contigo. ¿Lo aceptas? Y la mujer decía: sí, lo acepto. Estamos desposados, pero todavía no somos esposos. Todavía no tenemos esta relación de esposos. ¿Y qué es lo que hacían estas personas? Se separaban. No vivían juntos. Y el tiempo de desposamiento podía ser a veces hasta más de un año. Pero había un pacto. Jesús claramente aquí está hablando de un desposamiento. El ejemplo más claro del desposamiento en la Biblia es José y María. Dice la Biblia que José y María estaban desposados, estaban comprometidos, pero todavía no había matrimonio, todavía no se casaban.
pero ya estaban comprometidos. Entonces es muy claro que Jesús aquí está hablando de que que el esposo está desposado, está comprometido con la novia. Ok, ¿quién es el esposo? Jesús. Él se está poniendo en esa parábola y está diciendo, yo soy el esposo, el que está desposado. Yo te he prometido que voy a estar contigo. Yo te he prometido que tú y yo vamos a tener una relación de esposos. Qué hermoso es que Jesús, cuando hace esta analogía, compara la relación que Él quiere tener contigo y conmigo como la relación de un esposo con su esposa. ¡Wow! Eso está hermosísimo. Está impresionante. Jesús dice, yo voy a estar contigo. El entender la escatología es entender que todo lo que está sucediendo y todo lo que Dios está haciendo tiene un propósito. Bueno, tiene varios propósitos. Uno de los propósitos, sin duda, es glorificar a Dios, que Él sea reconocido como Dios y Señor, sin duda. Pero uno de los propósitos es que nosotros podamos estar con Él, así como la esposa está con el esposo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, fue determinado por Cristo que tú y yo pudiéramos estar con Él. Primera de Corintios capítulo 15, no lo busques. Pablo está hablando acerca de la resurrección y al final de explicar el tema de la resurrección, habla de la resurrección de los muertos, habla de los tiempos finales y Pablo al final dice, todo esto te tiene que llevar a una conclusión de entender que el trabajo que tú estás haciendo en el Señor no es en vano. Dios lo va a considerar y Dios en su momento te va a llamar y vas a tener una relación con Él como una relación de un esposo con su esposa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, la iglesia de Tesalónica tenía muchas dudas respecto de los tiempos finales, no entendían muchos conceptos como la muerte y Pablo les tiene que explicar y al final Pablo les dice, aliéntense entre vosotros con esta esperanza. ¿Cuál esperanza? Del futuro, de que Jesús vendrá por nosotros, de que Jesús estará con nosotros. Primera de Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Jesús mismo en Juan capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal, Jesús le dice al Padre, Padre, te pido por favor que ellos que creen en mí estén en donde yo estoy, para que vean mi gloria. Lo primero que entendemos aquí es que Jesús toma en esta parábola el rol del esposo. ¿Y cuál era la relación de la esposa con el esposo en el periodo del desposamiento? Confío en ti. ¿Qué le garantizaba a la esposa que el esposo no dijese, bueno, como ya me voy a casar, pues tour final, ¿no? O sea, pues voy a vivir la vida, voy a ir y disfrutar todo lo que cuando me case pues ya no voy a poder. ¿Qué le daba garantía a la esposa que el hombre que la desposó, pero todavía no es su esposo, va a cumplir su promesa? Solamente había una cosa, que te conozco, que confío en ti. Y Jesús es ese esposo que prometió que estará con nosotros. Lo primero, cuando tú estudias la escatología y te das cuenta de todos los eventos que van a suceder, lo único que te puede llevar es a entender, wow, Dios está haciendo todo esto con el propósito de estar conmigo, de que yo esté con Él, con el propósito de que juntos podamos estar para siempre. Hay otros propósitos, pero ese es uno importantísimo que no puedes negar. Número 1, la escatología nos ayuda a entender quién es Dios, a entender el amor de Dios. Segundo, acompáñame por favor, me voy a saltar unos versículos. Segunda verdad es la certeza, versículo 5. Dice, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿A qué se refiere este concepto de certeza o esta segunda verdad que quiero compartir contigo, que la escatología nos da certeza? Dice aquí el versículo 5 que tardándose el esposo, todas se durmieron. Cuando dice todas se durmieron, ¿a qué se refiere? A las 10 vírgenes. Si nos saltamos unos versículos, pero dice el pasaje que de las 10, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Quiénes se durmieron? Las 10. De tal manera, entre paréntesis, si cuando estudiamos este pasaje, no puedes decir que quedarse dormido es pecado.
Hay personas que dicen, se quedaron dormidos, eso significa que pecaron. No puede ser, porque las prudentes también se quedaron dormidas. Entonces no puede representar el pecado. ¿Qué significa entonces el hecho de que las 10 vírgenes se quedaron dormidas? Tiempo. No hay otra cosa, tiempo. Y lo confirma precisamente el mismo pasaje, cuando dice, tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Lo que Jesús estaba queriendo decir aquí es, a tu percepción, a los ojos de las vírgenes, el esposo se está tardando. Pero eso no significa que no haya certeza. Yo recuerdo que cuando era joven, hace mucho tiempo, había un joven en la iglesia, que también era joven como yo, y de los típicos jóvenes, perdón, yo sé que aquí no hay ninguno de esos, por eso lo digo abiertamente, de esos jóvenes que van a la iglesia porque los obligan sus papás, y no porque quieren ir. En ese caso sí había, aquí no hay. Entonces, ese joven cada vez que llegaba siempre me decía, él decía, es esto de que Jesús va a venir por su iglesia, eso no es cierto. Mi abuelito, desde que era chico, me contaba que le decían que Jesús venía y no viene. Ya se murió mi abuelito, ya se murió mi papá, ahora vengo obligado por mi mamá. ¿Y qué crees, Edgar? Pues no viene. Y cada domingo cuando lo veía, de manera burlona y sarcástica, cada domingo que lo veía me saludaba y me decía, hola, ¿cómo estás? Una semana más y no vino. Y a la siguiente semana, una semana más y no vino. Pero lo hacía con burla. ¿Por qué? Porque era una forma en la que me decía, pues no, o sea, seamos sinceros. ¿No te ha entrado la duda de que no? Ok, Jesús mismo lo dijo, a los ojos de las vírgenes, a los ojos de los que me esperan, me voy a tardar. Pero la percepción de tardanza la tenían las vírgenes, no el esposo. ¿El esposo en qué momento llegó? Cuando tenía que llegar, en el momento preciso, en el momento exacto, en el momento dispuesto por él y dispuesto por el Padre para llegar. El hecho de que haya tardanza en la venida del Señor no significa que no debe haber certeza en nosotros. Nuestra certeza no está en que, ya han pasado más de 2000 años y nada de nada. O sea, pueden pasar otros 2000 y tampoco. Ahí no está mi certeza. Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses, nos queda claro que, bueno, por lo menos es la posición de la que la mayoría tienen, que tal parece que Pablo pensaba que a él sí le iba a tocar el arrebatamiento. ¿Ok? A él sí le iba a tocar el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Pablo dice, los que murieron, en Tesalonicenses, los que ya murieron serán resucitados, pero cuando el Señor venga, nosotros que estamos vivos, seremos llevados. Entonces, da la explicación desde el enfoque de, a mí me va a tocar, yo voy a estar vivo. Parecería que Pablo creía que a él le iba a tocar. Dice, ¿qué crees? No le tocó. ¿Y por eso cambió su certeza? No. Al final de sus tiempos, Pablo dijo, ¿saben qué? Me he llegado a la conclusión de que yo pensé que iba a venir el Señor, pero no vino. Ya no creo en Él. No, se mantuvo con la misma certeza. Por cierto, entre paréntesis, dije que no iba a hablar de escatología y no voy a hablar de escatología, pero además entre paréntesis, a veces cometemos algún error, bueno, depende de la doctrina que usted tenga, pero a veces cometemos algún error. Casi siempre la gente dice, es que yo me estoy preparando para la segunda venida de Cristo. Yo no me estoy preparando para la segunda venida de Cristo. Le voy a decir por qué. Porque si me estoy preparando para la segunda venida de Cristo, eso significa que no participé del arrebatamiento. Y no, yo sí quiero que en el arrebatamiento el Señor me lleve. O sea, yo me estoy preparando, ¿para qué? Para el arrebatamiento. Porque el Señor en ese momento se llevará a todos. Y la única forma en la que me puedo preparar para la segunda venida de Cristo es que se lleve a todos, menos a mí. Y entonces, ¿qué hago? Pues segunda venida, ¿no? No, Señor Padre, no lo permitas. Yo me estoy, sí me explico en la diferencia.
Es una cuestión fina de escatología, pero nosotros oramos por la segunda venida, claro que sí, oramos por su regreso, claro que sí, pero también oramos para que en el arrebatamiento Él nos lleve y que tengamos la esperanza que tenía Pablo. Si yo estoy vivo, me lleva. Si yo estoy muerto, me resucita. Pero no ha venido, no importa. Mi certeza está intacta porque confío en Él. De tal manera que la escatología me da esta certeza. Ahora, fíjate bien, versículo 6, voy a continuar leyendo. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué decía este clamor? Aquí viene el esposo. No decía ya llegó. Este clamor no dijo ya llegó. Este clamor, o no escucharon un toque de ya está aquí. No. ¿Qué decía el clamor? Ahí viene. ¿A qué se refiere esto? A las señales. Mateo 24, Tesalonicenses 4, Tesalonicenses 5, Corintios 15. Habla acerca de las señales del fin. ¿Qué son estas señales? Justo lo que dijo Jesús en la parábola. Estas señales son esa voz que gritan, ahí viene el esposo. Por lo tanto, yo debo estar atento a esas señales. Mucho ojo, quiero hacer un paréntesis. En esta predicación no vamos a hablar de las señales, esos son los cursos de escatología. Pero, ¿cuál es el error que podemos cometer en el tema de las señales? Los extremos. Tanto nos equivocamos aquellas personas que prefieren ignorar las señales. Cuando empiezan a escuchar una predicación de escatología y de los últimos tiempos y de hambre y de guerra y que va a suceder esto y va a suceder lo otro, llega un momento que dicen, no quiero saber nada de eso, no me hables de eso, no quiero saber nada de estas cosas, yo nada más sé que Dios me ama y yo lo amo y doy mi diezmo, aleluya, gloria a Dios. No, estás reduciendo tu vida cristiana de manera impresionante, no, estás en un error, perdóname, estás equivocado. Pablo mismo le decía a tesalonicenses, no ignoren estos temas. ¿Cuál es el otro extremo? ¿Has conocido gente así? ¿No? De que casi le roban la llanta del carro y dice, el Señor ya viene. Ya, el Señor, porque me robaron la llanta del carro. Esto es señal de que el Padre ya... Es más, ya aquí, yo me arrodillo y aquí lo espero. Y viven una vida alarmista. ¿Has conocido personas así? Alarmistas. Que hola, buenos días, nos vemos mañana. Pero si no viene el Señor mañana. No va a venir. ¿Cómo estás seguro? Por las señales. Jesús mismo dijo, sucederá esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero todavía no es el fin. Y todo esto que ha dicho no ha sucedido. Y muchas cosas están sucediendo. De tal manera que un error es ignorarlo, como también un error es decir, ver en todo, ver este miedo. En todo ver este cristianismo de miedo. No sé si me estoy dando a entender. En este cristianismo de miedo que vas, de repente te encuentras un hermano que está dormido como el hermano. Que el hermano que está dormido y pasa así, hermano, no se duerma, se va a quedar como las 10 vírgenes, hermano, porque se está durmiendo, porque el Señor lo va a contar. No, hermano, no, por favor, no sea escandaloso. Sí me explico, no, ese extremo no es bíblico, no es correcto. Pablo dijo, aliéntense con estas palabras. Nunca dijo, infúndanse miedo. Nunca dijo, amenácense. Porque hay hermanos que amenazan, ¿no? Me acabo de pelear nos acabamos de pelear tú y yo, y como estamos en discusión, pero vas a ver el día del juicio. El Señor me va a dar. Es más, cuando el Señor venga, vamos a ir caminando juntos, yo me voy a ir y tú te vas a quedar. ¿De dónde salió esa? No. Aliéntate con otros, aliéntense. El Señor ya viene. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo era la vida de un cristiano en Europa en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo crees que haya estado su corazón? Guerras, muerte, pestes, enfermedad. El pueblo judío. ¿Qué crees que había en el corazón de un cristiano europeo en la Segunda Guerra Mundial? Ya llegó el tiempo. El Señor ya viene. ¿Y sabes qué sucedió?
No fue. Eso cuando se anuncia, se termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué crees que haya dicho ese cristiano? No, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué me porté bien? Hasta vendí mis discos de Michael Jackson y todavía no era. No, la certeza de que Él vendrá. Sí, las señales Dios las dio para que nosotros estemos preparados, para que nosotros las veamos, pero no para infundirnos miedo. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchas personas que se enfocan tanto en las señales y en todo ven señales de aquí. No, es que pasó esto, es que Israel hizo, es que Donald Trump, ¿no viste lo que hizo? No, eso ya, es que viste lo del Papa. No, hombre, ya es la segunda. Y están tanto viendo las señales que cuando ya viene el esposo, alguien les toca así al hombro de, oye, ahí viene el esposo. Espérate, es que estoy viendo las señales. Y por ver las señales se olvidan que lo importante no son las señales, es el esposo. Cuidemos no tener ese tipo de cristianismo. Vive tu vida, utiliza los dones que Dios te dio, utiliza los talentos que Dios te dio para su gloria. Jóvenes, no significa que no tienen que terminar la prepa, termínela, caramba, termina la universidad. Pero entrégala al Señor. Señor, yo sé que tú vas a venir y cuando tú vengas yo quiero que tú veas en mí a un ingeniero entregado a ti, a un director de empresa entregado a ti, a un futbolista entregado a ti, Señor. No importa lo que haga, pero todo lo que haga que sea para tu gloria. Hazlo, no dejes de hacerlo, pero no pierdas de vista la certeza que debes tener. Número 2, genera certeza. Número 1, la escatología me confirma quién es Dios. Número 2, la escatología me provee certeza. Número 3, la escatología me da sabiduría. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero nos queda perfectamente claro que la parábola, Jesús dijo, hay 10 mujeres, hay 10 vírgenes. 5 son prudentes, 5 son insensatas. Vive sabiamente, vive prudentemente. La verdadera escatología, una escatología bíblica y correcta, te va a ayudar a vivir sabiamente. Pablo dijo varias veces en Colosenses, los días son malos. Vive prudentemente, sobre todo con los de afuera. Vive sabiamente. Jesús mismo dijo, vean lo que está sucediendo, entiendan lo que está sucediendo, para que vivan sabiamente. Si tú verdaderamente crees que el Señor Jesús regresará por su iglesia, si tú crees ciertamente que el Señor nos llevará a su presencia a todos, entonces tienes que vivir con sabiduría. Vive con sabiduría. ¿Y a qué me refiero cuando digo vive con sabiduría? Ve el futuro. ¿Tú crees que cuando estés con el Señor, cuando el Señor te llame a su presencia o cuando el Señor nos lleve en el arrebatamiento, estando allá, Dios te va a reprochar algún pecado? ¿Tú crees? No va a ser así. Ok, si Dios no te va a reprochar ningún pecado, ¿por qué tú lo estás reprochando aquí a otra persona? Es que no puedo perdonar. Entonces tienes un problema de que no has entendido la escatología. Porque si tú entenderías la escatología, entenderías que esta vida te está preparando para la vida en la eternidad. Y cuando tú no perdonas, es como si le dijeras al Señor, Señor, anhelo tu venida, llévame contigo, pero a Él no. A mí sí, Padre, pero a ella no. A mí sí, Señor, pero a este no. Si tú te lo llevas, yo me quedo. En serio, vive sabiamente. Si en verdad la escatología es algo que determina tu vida, los tiempos futuros, y tú tienes la certeza de que el Señor cumplirá su promesa, vive como si lo creyeras. Alguna vez estaban discutiendo un ateo y un cristiano, y el cristiano le dice al ateo, es una tontería que tú digas que Dios no existe. Es ridículo que tú pienses que Dios no existe. Y el ateo le dice al cristiano, pues más ridículo es saber y tener la certeza de que Dios existe y vivir como si no viviera, como si no existiera. Tú tienes la certeza de que Dios existe y mira cómo vives. Aún en la injusticia, si tú has vivido una injusticia y han pasado años y has llegado a la conclusión de que no se va a resolver, solamente hay algo que te puede dar paz y tranquilidad: la escatología. Entender
Dios en el futuro me va a dar justicia. Y a lo mejor yo no lo voy a ver en este mundo, a lo mejor yo no lo voy a ver en esta tierra, pero lo voy a ver allá. Lo mismo sucede con la enfermedad. Yo sé que la enfermedad a todos nos deprime, no nos gusta, más si somos hombres, ¿no? Somos más miedosos. Pero si tú estás pasando por un padecimiento de enfermedad, te lo digo en el nombre del Señor, pon tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque pueden suceder muchas cosas aquí en la tierra. Puede ser que incluso Dios te llame a su presencia a través de una enfermedad. Pero eso no va a cambiar en nada la certeza que tú debes tener de lo que va a suceder en el futuro. Rápidamente, déjeme decirlo esto, no está con nosotros, pero Alberto, un chico del grupo de sordomudos que están aquí en la esquina, Alberto, que a veces se reúne con nosotros, él es sordomudo. Y alguna vez yo lo escuché, bueno, por señales, yo entendí. Dani, que es el intérprete, Dani me lo dijo. Dice, mira, Alberto dice, yo sé que soy sordo, yo sé que soy sordomudo, y yo sé que esta va a ser mi condición. Yo sé que no voy a sanar. Y no por eso dejo de creer en Dios. Pero también sé que cuando esté en el cielo, la primera voz que voy a poder escuchar en toda mi vida va a ser suya. Eso es certeza. Y eso determina la forma en la que vives tu presente. Y déjame terminar con el último punto, por favor. La escatología no solamente nos da certeza de quién es Dios, no solamente nos da certeza de que va a suceder lo que Él dijo, no solamente me da sabiduría para saber cómo vivir, sino número 4, algo muy importante y algo que es muy común en muchas parábolas del Señor Jesús, determina la diferencia. ¿Qué significa determina la diferencia? Déjame explicarte. Te decía al principio que nosotros no podríamos entender una parábola si nos salimos del contexto judío. Debes entender qué es lo que entendió el oyente de la parábola con el Señor Jesús. No lo entenderíamos tú y yo igual, pero Jesús habla y dice, ¿sabes tú cuándo va a venir el esposo? ¿En qué momento dijo Jesús que iba a venir? En la medianoche, en la total oscuridad. En la oscuridad no puedes ver nada. En la oscuridad no hay claridad. El judío de los tiempos de Jesús sabía que salir a buscar a una persona a medianoche era imposible. ¿Por qué? Porque él no va a saber quién soy yo, porque no nos podemos ver. Hay una sola forma en la que si yo salgo a medianoche, la persona va a saber quién soy yo. ¿Cuál es esa forma? Una lámpara. A través de una lámpara que me alumbre. Una lámpara que pueda dar luz, que pueda iluminar mi rostro para que la otra persona diga, ya sé quién eres. Y Jesús dice, estas mujeres tenían lámparas, pero ¿qué alimentaba la lámpara? El aceite. Hay algunos teólogos que dicen el aceite representa el Espíritu Santo. Hay algunos otros teólogos que dicen no, el aceite representa la gracia salvadora. Bueno, la gracia salvadora es dada por el Espíritu Santo. Lo que sabemos es que este aceite mantenía la luz encendida y los podía ver. Las 10 vírgenes eran vírgenes. Las 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Las 10 vírgenes estaban en el mismo lugar, congregadas en el mismo lugar. Pero las 10 vírgenes no eran las 10 las que iban a estar con el esposo. Solamente 5. En la escatología nos ayuda a entender
que solamente en los tiempos finales, en el día que el Señor venga, entenderemos la diferencia entre los que son del pueblo de Dios y los que no. Porque a Jesús le dijeron, Señor, está creciendo trigo, pero está creciendo con cizaña. Lo separamos, ¿y qué dijo Jesús? No, no lo separes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? En el día final. En el día final. Y en este día, cuando el Señor, cuando el esposo llegó, fue cuando se vio la diferencia. La escatología nos hace entender que, perdón, pero en una congregación hay diferencia, porque hay algunos que son del pueblo del Señor y otros no. Y perdón, es una verdad bíblica, no lo digo yo, lo dice la palabra. A mí me impresiona este pasaje cuando dice la Biblia que, te voy a ser muy sincero, cuando yo leía esta parábola cuando era joven, cuando era más chico, cuando era joven, a mí me generaba un sentido de injusticia. ¿Por qué? Porque yo decía, qué mala onda el esposo, la verdad. O sea, se quedaron sin aceite, fueron a buscar el aceite, o sea, y cuando regresan no les quiso abrir, qué mala onda. Yo en mi ignorancia decía, pues, si el ADO hasta me espera 3 minutitos, ¿no? O sea, se te hace tarde, oye Jesús, se me hizo tarde. No que Dios es misericordioso, o sea, no pudo haber dicho, se les hizo tarde. Ay, muchachos, bueno, órale, pasen, órale, pero apúrense. ¿Por qué no? ¿Por qué ser tan estricto? ¿Por qué ser tan mala onda? Decía yo, ¿no? Ya le pedí perdón a Dios porque estaba entendiendo mal. No sabía lo que estaba diciendo. Versículo 12. Dice, versículo 11. Vinieron también las otras vírgenes, las 5 que no tenían aceite. Acuérdate de esto, no tenían aceite. ¿De qué nos habla esto? De que la salvación es intransferible. Es intransferible. Tú puedes traer a tu hijo, tú puedes obligar a tu hijo, pero tu hijo no por eso ya es salvo. Tú puedes obligar a tu esposo a venir, pero no por eso ya es salvo. Porque la salvación es intransferible y es personal. Dice la Biblia que llegaron estas vírgenes y tocaron y dijeron, Señor, ábrenos, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 2 está impresionante. Mas él respondiendo dijo, ¿qué fue lo que les dijo? De cierto os digo, se oye más fuerte en el griego, porque en el griego les dijo, amén, legó. ¿Qué significa amén? Así es, o certeza. La palabra amén no es una palabra griega, es una palabra hebrea que significa certeza, que significa verdaderamente. En el griego se traduce como así es o así sea. Entonces el esposo les dice amén legón. Legó es decir o hablar. Amén legón. Así es lo que les digo. Es verdad lo que les estoy diciendo. Como si el esposo cuando tocaron las vírgenes les dijera, lo que te estoy diciendo es verdad. Te estoy hablando con la verdad más profunda que hay en mi corazón. Te voy a decir toda la verdad. ¿Y qué fue lo que les dijo? Después de decirles amén legó, versículo 12. De cierto os digo, no os conozco. No sé quién eres. La palabra, el verbo conocer, aquí, está conjugado en el griego en tiempo perfecto. ¿Qué significa el tiempo perfecto? Una acción que fue hecha en el pasado, que tiene implicaciones en el presente. O sea, Jesús lo que está diciendo, te lo digo de todo corazón, en verdad, verdaderamente te digo, con toda la honestidad que puede haber en mi corazón, te lo digo, nunca te conocí. No sé quién eres el día de hoy. No te voy a conocer. Perdóname, no te puedo abrir. No sé quién eres. No te conozco. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Que la respuesta de Jesús a estas mujeres es, no te conozco. Perdóname, pero no sé quién eres. Perdóname, pero no sé de qué me estás hablando. Una verdadera escatología me ayuda a
determinar y entender y tener la certeza de quién soy yo, que soy conocido por Dios. Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu Santo le da certeza a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Tienes esa certeza? ¿O hay una ligera probabilidad de que el Señor te diga, amén, legó? En verdad, sinceramente te digo, no sé quién eres. No te conocía, no te conozco. Yo te pido que cierres tus ojos conmigo. Si es la primera vez que estás con nosotros, yo te invito a que tengas una relación personal con Jesús, que le puedas conocer como tu Salvador personal, como tu Señor, que tú puedas poner tu fe en Él, porque Él es el único intermediario que nos puede acercar al Padre y darnos salvación por gracia gratuita. Si tú ya eres cristiano, pero sabes que te has alejado, sabes que tu aceite se está disminuyendo, sabes que tu aceite se está acabando, acércate al Señor, porque Él está dispuesto a dar lo que necesita tu corazón. Él está dispuesto a entregar lo que tu alma necesita para que todos los días una flama, una pasión por Él esté presente en tu vida. Señor Jesús, tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Rey. Queremos conocerte, Padre, pero más importante, queremos ser conocidos por ti, Señor. Yo quiero que ese día tú digas, sí, claro que te conozco. Claro que te conozco, claro que sé quién eres tú. Señor, permíteme escuchar esas palabras. No tengo que hacer algo para ganarme esas palabras. Solo tengo que confesar que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, y vivir sabiamente entendiendo que tú vendrás por tu esposa, tú vendrás por tu iglesia. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si alguien hizo esta oración, cualquiera de las dos, yo te pido que terminando el servicio, pases al salón de invitados. Ahí va a haber gente que te va a ayudar y te va a guiar respecto de esta oración. Buenos días. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torrefuerte IB. Dios te bendiga.